Saludos y bienvenidos de nuevo a este canal. Como siempre, le envío un abrazo a todas las personas que me siguen a través de este canal y aquellas personas que han venido escuchando este contenido que creo especialmente para cada uno de ustedes. Y recuerden que son bendecidos aquellas personas que no han nacido de padre y madre, sino que han nacido en espíritu. Es toda una bendición y es toda una alabanza. Hoy les voy a hablar sobre aquellos aspectos de la vida que muchas veces las personas no saben reconocer. Aquellos aspectos que se presentan en nuestro día a día, pero que las personas no comprenden el porqué de muchos de sus comportamientos. Y es que nosotros no solo somos lo que estamos viviendo en el momento presente. También debo de recordar que todos de alguna u otra forma arrastramos un pasado. Y este pasado trae muchas historias y cada una de esas historias ha traído consecuencias ya sea favorables o desfavorables en nuestra vida. Ha dejado secuelas, unas muy agradables, otras no tanto. Cada una de estas experiencias queda grabada en lo profundo de la mente, allá en donde la mayoría de las personas no tienen acceso. Sin embargo, esto no significa que este dolor que se suscita del pasado, de las experiencias que hemos tenido desde niños, no salga a flote en nuestra vida actual. Y para muchas personas es aquí en donde comienzan a encontrar un caos en su vida, porque no comprenden el porqué de muchas de sus iras, muchos de sus comportamientos negativos, del porqué de su odio hacia determinadas personas, hacia muchas situaciones que se le presentan, el porqué el conflicto con la madre, el porqué el conflicto con el padre o el porqué el conflicto con los hermanos. Y es que nosotros, vuelvo y se lo repito, no solamente vivimos un instante en nuestra vida, sino que este instante ya sea favorable para nuestro bienestar mental o ya sea algo desfavorable, entre comillas, y que afecte nuestra vida de alguna forma negativa, no pasa desapercibido. Y cuando nosotros crecemos y no nos autoevaluamos, no nos miramos en lo profundo y no cuestionamos muchos de nuestros comportamientos poco acertados, poco agradables a nosotros mismos y para los demás, entonces estamos siendo víctimas de nuestro pasado, de las rabias que tuvimos en la niñez, de las frustraciones que se nos presentaron en nuestra existencia, de toda la cantidad de experiencias que vivimos en nuestra niñez y no supimos cómo resolverla porque mentalmente no estábamos preparados para asumir los hechos que se nos estaban presentando. Y esto con el tiempo trae consecuencias y no solamente en nuestra vida, sino que se las transmitimos a las personas con las que empezamos a compartir. El niño siempre va a llevar la carga emocional de las experiencias transmitidas por sus padres.
por sus hermanos, por sus tíos, por sus abuelos y por la sociedad en general. Todas estas experiencias, llámese negativas o positivas, van a influenciar el comportamiento del niño en su etapa como adulto y se las va a transmitir a su generación, a su familia, a sus hijos, y los hijos tranquilamente se lo pueden transmitir a sus nietos y estos a sus bisnietos, y se vuelve un comportamiento que tiende a volver a convertirse en un círculo vicioso si no es controlado o cortado de raíz. He tenido la oportunidad de poder escuchar personas que me transmiten su historia, me cuentan su historia. Pero no solamente me la cuentan, sino que en ella hay mucho dolor del pasado, porque se vieron afectados por muchos comportamientos de su padre o de la madre, comportamientos dentro de la familia que en su etapa como adultos no lo han podido superar. Incluso este dolor se lo han transmitido a su nueva familia, a su esposa y a sus hijos. Sin embargo, no logran entender el porqué de muchos de estos comportamientos. Tienen el dolor, lo sienten, y son personas que quisieran abandonarlo, dejarlo a un lado y continuar con su vida, empezar un nuevo camino, pero no saben cómo desprenderse de él. Muchos comienzan este proceso de desprendimiento, de abandono de su pasado, contándolo, hablándolo, desahogándose con una persona de la cual ellos sientan que los está escuchando y no los está juzgando, porque estas situaciones no es para señalar a nadie, debido a que si nos ponemos a mirar el contexto general, nadie tiene la culpa de mucho de lo que vivió, ni siquiera tienen la culpa las personas que transmitieron ese dolor a sus hijos o a sus padres. ¿Por qué? Porque estas personas también fueron víctimas de la inconsciencia de otros en su vida pasada. Es una cadena que romperla no es fácil, pero tampoco es imposible. Hablo de este tema porque es algo que predomina fuertemente en la actualidad. He tenido la oportunidad de poder vivir en carne propia el dolor que las personas me han transmitido a través de sus historias. He visto cómo las lágrimas surgen cuando el dolor del pasado yace dentro de las personas y no saben cómo desprenderse de él. Este es un dolor que, por más que pase el tiempo, por más que la persona trate de ignorarlo, él continúa ahí. ¿Por qué? No se ha sanado, no se ha sabido desprender de este pasado, porque él todavía insiste en surgir. Y cuando este pasado y estas historias de dolor constantemente están afectando el presente de una persona, es porque la persona todavía no está en paz con las situaciones vividas anteriormente. Y aquí es donde se encuentra el verdadero secreto: estar en paz con todo lo que se vivió en nuestra vida pasada, independientemente de lo que se haya vivido. No se está diciendo que este proceso es fácil. No, es un proceso en donde debemos de aprender
a desprendernos del dolor que emana de nuestro interior y sanarlo, estar en paz con él y saber que es una situación que llegó pero que ya se fue, y más que un dolor dejó una enseñanza de vida, una enseñanza que nosotros tenemos la responsabilidad de transmitirle a los demás, pero de forma positiva. No contaminar a otras personas con el dolor que nosotros llevamos dentro, porque esto se convertiría en una especie de karma. Cuando hablo de karma es porque el dolor que nosotros le transmitimos a los demás por nuestro pasado, ese mismo dolor los demás no lo van a devolver y por lo tanto vamos a continuar en el mismo círculo vicioso. Es importante reconocer el dolor que llevamos dentro y volvernos conscientes de él. Reconocer qué nos provocó ese dolor, qué nos provocó esa ira, qué nos provocó esa frustración o ese odio y el por qué lo estamos transmitiendo a otras personas. Cuando comprendas que el sufrimiento o el dolor que le estás generando a tus seres queridos es por el dolor que te infringieron en tu pasado, entonces vas a comenzar a despertar. Ahí es donde va a empezar el proceso de autosanación. Y cuando comprendas que la persona que te causó dolor en tu pasado también fue víctima de alguien que le transmitió y le causó ese dolor, entonces comprenderás todavía más que en este mundo no hay víctimas y no hay victimarios. Habemos personas que estamos buscando liberarnos de nuestro dolor. Estamos buscando dejar nuestro pasado a un lado para continuar nuestra vida de una manera diferente. Todos estamos buscando la tranquilidad y la paz con la que llegamos a este mundo y queremos vivir en ella. Solo que las circunstancias nos han llevado a asumir comportamientos destructivos para nosotros y para las personas que nos rodean. Pero esto no es excusa para que comencemos el camino del autodescubrimiento y sobre todo el camino hacia la autotransformación interna. Convertir nuestro dolor en nuestra fortaleza. Convertir nuestras lágrimas en nuestra alegría. Convertir todo lo negativo en una situación totalmente positiva. Y que de aquí le enseñemos a otras personas el cómo debemos aprender a dejar de lado el pasado, vivir el presente aprendiendo de todo lo que vivimos y transmitírselo a los demás para que construyan una vida mucho mejor de la que nosotros vivimos. Ser maestros no solamente de nosotros, sino que transmitir esta educación a las generaciones venideras, a las personas que están construyendo vida y apenas están comenzando a construir una familia. Este es el aporte que cada uno puede hacer para que hagamos de este mundo un sitio mucho mejor. Y con este video los voy dejando. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego y chao.